1 Corintios 1:26. Vamos a seguir con la carta a los Corintios. Esta vez vamos a seguir con vamos a seguir con el poder del Evangelio. Ese es el tema de hoy, el poder del Evangelio, la parte 2. La vez pasada, el pastor Pavel nos estuvo hablando acerca del poder del Evangelio y, y habla acerca de que no es con sabiduría humana, sino con la sabiduría de parte de Dios. Pero antes de comenzar, quisiera que me ayudaran a orar y a pedirle al Señor que Él sea quien que traiga convicción en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, en este día te quiero pedir tu ayuda para predicar tu palabra y seas tú, Señor, quien traiga convicción a nuestra vida, Señor. Convicción de pecado, Señor. Convicción de servirte mejor. Convicción de vivir para ti, Señor. Cambia nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, estábamos hablando acerca del poder del Evangelio y habla de que el Evangelio no es con sabiduría humana, no es con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de parte de Dios. Hablábamos acerca de la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía muchos problemas. De hecho, la iglesia de Corinto tenía problemas de división, tenía problemas de inmoralidad, tenía problemas de ídolos, tenía problemas de las reuniones, la reunión semanal donde pues no estaban actuando de la forma correcta. Problemas acerca de doctrina de la resurrección. ¿Será que Cristo resucitó o no resucitó? En fin, habían tantos problemas en la iglesia de Corinto, pero de las divisiones, si vamos al capítulo 1, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, había un problema de división, pero no solo era un problema de división, sino era un problema de jactancia de estas personas, porque algunos decían, yo soy de Pablo, a mí me bautizó Pablo, y el otro decía, a mí me bautizó Pedro, y el otro decía, a mí me bautizó Apolos, y otros decían, no, yo soy de Cristo, pero no se sometían a las autoridades. Entonces había un problema ahí de jactancia, porque el evangelio lo estaban enfocando en personas. El evangelio lo estaban enfocando en personas y no en el poder de Dios para salvar. O sea, al final no son las personas las que salvan. No es Apolos, no es Pablo, no es Cefas, sino es Dios, nuestro Dios. Y aquellos que decían que eran de Cristo también no se sometían a las autoridades. Estaban como diciendo, ¿por qué me voy a someter a los hermanos, a los pastores? ¿Por qué me voy a someter? Entonces era un problema de jactancia, un problema en el cual ellos se creían como especiales porque decían, bueno, yo soy de Pablo, Pablo es importante, yo también soy importante, él me bautizó. Y el otro decía, yo soy de Pablo y ve de Apolos, Apolos predica muy bien, es el que predica bien y el que las personas llegan a los pies de Cristo por medio de él. Entonces yo me bauticé con él. Entonces había una jactancia, pero Dios no nos llama a jactarnos en el evangelio.
De hecho, cuando hay este tipo de jactancia, eso quiere decir que no hemos entendido el poder de Dios para salvar, no hemos entendido bien la salvación de nuestro Señor. No que nosotros seamos especiales o que tengamos algo que ofrecerle a Dios o que Dios nos haya salvado por algo, ¿verdad? Que nos haya salvado por algún mérito. No, no, nosotros no hemos contribuido en nada para nuestra salvación. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede contribuir para nuestra salvación. Y yo quiero ponerles el ejemplo. Antes creía, bueno, yo creía es que Dios me salvó porque yo tengo algo. Yo tengo algo especial. Yo me meto a orar con Dios y por eso Dios de alguna manera me salvó. O, o puede ser que nos pongamos a pensar es que yo soy bueno, yo busqué a Dios y por eso Dios me salvó porque yo le busqué. Pero nada de lo que nosotros podemos hacer puede contribuir en lo más mínimo a la salvación, a nuestra salvación. La salvación es por la gracia de Dios, es por la obra de Dios y nada de lo que nosotros podamos hacer podemos contribuir a nuestra salvación. Entonces, ese es el problema con esta iglesia. Había jactancia creyendo que eran muy especiales, jactancia en cuanto a quién les había compartido el evangelio. Yo soy de Juan, decían algunos. Yo soy de Ariel, decían. O yo soy de, no sé, ¿verdad? Y empezamos a hacer esas divisiones. Pero miren cómo les dice en el 1:26, este es nuestro versículo. Um, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces Pablo les está diciendo, mirad vuestra vocación, hermanos, vuestra vocación. En primer punto, si me ayuda Miguel a poner el primer punto es nuestra actitud debe ser la de no jactarnos. La de no jactarnos. En el poder del evangelio nosotros no podemos jactarnos. No podemos jactarnos diciendo de que somos especiales. Dice, les decía Pablo, mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y esa parte de mirad, esa palabra en el griego es blepo, que quiere decir mirar en el sentido de guardarse de algo. Mirar, o sea, consideren, miren, guárdense de esto. ¿De qué les estaba diciendo Pablo que se guardaran? De la jactancia en el evangelio, de la jactancia. Pues, como les digo, habían divisiones diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, miren, no se jacten, miren, hermanos, vuestra vocación. Cuando dice vocación, miren su llamado, les está diciendo. ¿Cómo fueron ustedes llamados cuando llegaron a los pies de Cristo? ¿Cómo fueron llamados? ¿Cómo debían considerar su llamamiento? Les dice, muchos de ustedes no son sabios, les decía, no son sabios según los criterios humanos. Muchos de ustedes no son poderosos de este mundo. No es que eran poderosos, no es que son poderosos en este mundo, ni mucho menos han nacido en nobleza, les dice Pablo. Cuando ustedes miren, mirad vuestra vocación, o sea, miren su llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, le está diciendo que su llamamiento no tienen de qué jactarse, porque según los estándares del mundo, ustedes no son sabios. Según los estándares del mundo, ustedes cuando fueron llamados no eran ni poderosos, no eran ni sabios, ni habían nacido en la nobleza, no venían de una familia importante, sino que Dios los salvó por gracia, sino que Dios los salvó por pura gracia, por pura misericordia. Y al final, si alguno era sabio, si alguno era noble, si alguno era
poderoso según el mundo, Dios lo salvó a pesar de estas cosas. De estas cosas, porque estas cosas más bien vienen a ser un tropiezo para las personas, porque aquel que se cree sabio, según el mundo, dice, no, no creo en Dios. Y aquel que dice que es poderoso, confía más en su poder. Y aquel que viene de una familia noble se cree más importante como para poder venir a los pies de Cristo. Estas cosas estorban más bien. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra iglesia? Dios no anda buscando personas sobresalientes para salvar y hacer su obra. Dios no anda buscando millonarios para hacer su obra. Dios no anda buscando artistas o políticos para hacer su obra. Dios nos salva por su gracia. Dios nos salva a pesar de que tengamos estas cosas. Dios nos salva. Dios nos salva, seamos ricos o seamos pobres, hermanos. Esa es la realidad. Y aquel que confía en las riquezas, Dios lo salva a pesar de eso. Amén. Y si no, miremos un ejemplo. En Marcos 10, 17 al 30, habla acerca del joven rico, que dice que Marcos 10, 17 al 30, al salir, dice, él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un hombre rico. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, sino solo uno, Dios. Entonces Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces viene este joven rico o este hombre rico y le dice, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Será que él estaba diciendo la verdad o estaba diciendo la mentira o estaba mintiendo? La verdad que ante los ojos de todo el mundo puede ser que haya cumplido estas cosas, pero en realidad con el simple hecho de odiar a su hermano, de despreciar a su hermano, ya mató, de odiarlo. Con el simple hecho de, de mirar a una mujer con codicia, ya adulteró. Entonces Jesús se va al problema y le dice, entonces Jesús, mirándolo, versículo 21, le amó y le dijo, una cosa te falta, le dice Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido, dice, por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, más adelante, él dice, los discípulos se asombraron el 24 de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema no son las riquezas, el problema es que confiamos en las riquezas. Y aquellas personas que son ricos, que son nobles, que tienen este tipo de posesiones, muchas veces confían en las riquezas y les vienen a ser estorbo. Entonces, esto es un estorbo, pero sin embargo, Dios dice, Jesucristo dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas le son posibles para Dios y Dios nos salva a pesar de todas estas cosas. Entonces, no hay jactancia en Dios. Y el 27 y 28 de Primera de Corintios dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, ¿qué escogió Dios? Lo necio para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar lo fuerte, lo vil y menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. En pocas palabras, el creyente más sencillo, torpe y sin educación, pero que ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, que es humilde y que fielmente sirve al Señor y que obedece al Señor, es mucho más sabio que cualquier persona en filosofía o en que tenga estudios que se burle del Evangelio. ¿Por qué? Porque el cristiano sencillo conoce el perdón, conoce la gracia, conoce la vida, la esperanza, la palabra de Dios, conoce a Dios mismo y verá a Dios en la eternidad. Mientras que el doctor de filosofía es alguien que se burla, que aparte de sus libros no conoce al Señor, no conoce más allá de sus libros, eh, no verá la vida eterna y más bien viene a ser un insensato porque desprecia a Dios. Entonces, no quiero decir con esto que no es bueno que tengamos, que estudiemos, que nos preparemos, pero que no olvidemos quién es lo más importante, que es nuestro Dios, que no olvidemos que eso no nos va a llevar a Dios, sino nuestro Señor, o sea, conocer a nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría. Um, el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el fin? Con todo esto, ninguna persona podrá jactarse en la presencia de Dios. Nadie dirá que Dios lo escogió porque él es bueno, porque él buscó a Dios, porque Dios le necesitaba o porque era poderoso o porque venía de una familia importante. Nadie se va a poder jactar delante de Dios. Dios lo salvó porque quiso mostrar su misericordia en esa persona y en cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Dios nos salvó por eso. Dios mostró su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay jactancia, porque ninguno buscaba a Dios. Como dicen, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El segundo punto es que nuestra actitud debe ser la de gloriarnos en Cristo, la de gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿En quién estamos ahora? Ahora que estamos aquí, ¿en quién estamos? En Cristo. Ahora, ¿qué significa que estamos en Cristo? La preposición en el griego significa dentro de o unido con. Eso significa. Lo que nos trata de decir es que nosotros estamos unidos a Cristo. Estamos unidos en Él. Él ha venido a morar en nuestras vidas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente ya no está separado de Dios, sino que ahora está unido a Cristo y está unido a nuestro Dios también. Nuestro Señor Jesucristo vive en su vida.
De esta manera el creyente está crucificado con Cristo. Cristo le amó, Cristo se entregó por él. Ya no vive para sí, sino vive para el Señor, y ahora Cristo está en su vida, está unido a Cristo. Como decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Usted está unido. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted está unido a Cristo. Cristo vive en su vida y ya no vive para sí, vive para aquel que le amó y se entregó por usted. Amén. Ahora, ¿qué tenemos en esta unidad con Cristo? Tenemos sabiduría, justificación, santificación, redención. Hermano, yo no sé si usted comprende todo esto, pero lo que usted está teniendo es todo lo mejor de Dios, la sabiduría de Dios, la justificación de Dios, la santificación de nuestro Dios y la redención. Usted no, o sea, el mundo nos mira y dicen, pero qué creyente tan, o sea, qué locos estos de la iglesia, locos. ¿Por qué? ¿Por qué locos? Porque creemos en Cristo. Miremos acerca de la sabiduría que nos fue dada. Primeramente, ¿qué significa que Cristo es nuestra sabiduría? Los creyentes, los creyentes han sido salvados por la sabiduría de Dios. No por otra cosa, sino por la sabiduría de Dios. Hermano, présteme atención. Han sido salvados por la sabiduría de Dios. O sea, cuando el mundo pensaba que el Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, iba a venir a establecer su reino y iba a destruir a todas las naciones, el Salvador fue a morir por nuestros pecados. No fue como el mundo pensaba, sino fue por medio de la sabiduría de Dios. Nuestro Salvador fue a morir en una cruz y pagó por nuestros pecados. Cuando el mundo pensaba que Él venía a reinar con vara de, ¿cómo decirle?, a la fuerza, Él fue a morir en una cruz. No la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Fuimos salvados por medio de la sabiduría de Dios. Y no solo que nos salvó, sino que también nos dio su sabiduría juntamente con Cristo. Bueno, si nosotros miramos la sabiduría del mundo, vamos a ver, las personas en este mundo tratan de buscar cosas como el dinero, tratan de buscar títulos, tratan de buscar un montón de cosas, ¿verdad? En este mundo, pero hacen un lado a Dios. Son buenos para hacer dinero, lo hacen de forma correcta y de la forma incorrecta. Ustedes si los miran en el mundo, las personas, si uno se descuida, le quitan el dinero. Son muy buenos en esto. También son muy buenos en la área que han trabajado, que han estudiado. Algunos son buenos ingenieros, algunos son buenos arquitectos, algunos son buenos en la área en que han estudiado y que han trabajado, pero no son sabios en cuanto a Dios, porque desprecian a Dios, porque hacen a un lado a Dios, a lo que realmente es la sabiduría. ¿Por qué? Viven para este mundo, se hacen de títulos, viven, trabajan y trabajan para este mundo, para este momento. No saben de dónde vienen, no saben qué están haciendo aquí en esta tierra
y no saben a dónde van. Primero, según el mundo venimos de los monos, o venimos de, algunas veces dicen hasta, hay teorías hasta de extraterrestres. Y eso es lo que la filosofía del mundo, la sabiduría del mundo. Segundo, no saben qué estamos haciendo aquí. No se dan cuenta que nuestro tiempo aquí es pasajero y que hemos venido aquí a dar gloria a Dios y a compartir la palabra de Dios para que otros se salven. No saben a dónde van. Piensan que este mundo es lo único que existe y que no habrá un juicio. No se dan cuenta de que Dios un día va a juzgar a todas las personas, que un día se presentarán delante de Dios para ser juzgados. Como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un día estaremos delante de nuestro Dios y vamos a responder por todo lo que hicimos en este mundo. No saben de dónde vienen, no saben qué están haciendo aquí y no saben a dónde van. Algunos dicen, bueno, yo voy a alcanzar títulos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y hacen todo lo posible en este mundo. Y otros dicen, bueno, yo no voy a alcanzar títulos, yo me voy a comer mi dinerito. Y entonces, y piensan que eso es sabio también, viven para sí mismos, no viven para el Señor. Algunos dicen, bueno, yo lo voy a disfrutar todo, pero es que están como cuando dice 1 Corintios 15:32, dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero se olvidan de que Dios los va a juzgar. Am, Así que no es sabio vivir, no es sabio la sabiduría de este mundo. El creyente más sencillo, incluso con menos educación, que pone su vida en las manos del Señor, es más sabio que toda la sabiduría que hay en el mundo. Y con esto no estoy diciendo que no adquiramos, que no estudiemos, no, esforcémonos, pero si usted olvida a Dios, ha perdido. O sea, no es sabio, pues, deja hacer a Dios a un lado. Ahora, si usted quiere sabiduría, si usted quiere sabiduría, está en Cristo Jesús. Si usted quiere realmente ser sabio, solo en Cristo está la sabiduría. A quien necesita conocer es a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Colosenses 2:2-3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está toda la sabiduría. Si usted quiere tener la sabiduría de Dios, tiene que conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y no es una sabiduría que está estática, o sea que una vez que conocí a Cristo es que ya me volví sabio. No, usted tiene que conocer más a Dios y tiene que estudiar más su palabra para seguir conociendo a Jesucristo y seguir creciendo en esa sabiduría de Dios. ¿Quién es nuestra justificación? El creyente, además de tener la sabiduría, ha sido justificado. Como ustedes saben, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como todos se desviaron. Nosotros no somos personas justas. De hecho, no queremos ni buscar a Dios.
Desde el momento que nacemos, nuestra inclinación es hacia el pecado, es hacia la injusticia. Desde el momento que usted nace, su inclinación va a ser hacia el pecado. Nacemos así, con una naturaleza pecaminosa. Y yo explicaba esto así. am, digamos que hay un, no sé, un cóndor, voy a decir, pero digamos un sopilote mejor. Am, ah, qué es lo que come este tipo de animales? Ajá, come carne muerta, ¿verdad? Carroña. Entonces, si ponen a elegir a un animal de estos a comer carne muerta y a comer semillas de girasol, ¿qué va a comer? Su naturaleza lo lleva a comer este tipo de cosas. Ahora, pongan a una paloma a comer carne muerta y a comer semillas, ¿qué va a comer? Las semillas, es su naturaleza. Necesita una nueva naturaleza el cóndor o el sopilote, ¿verdad? Para poder, ajá, decidir. Pero su naturaleza lo va a llevar a elegir siempre la carne muerta. Cuando nosotros tenemos la elección entre Dios y el pecado, ¿qué vamos a elegir? Nuestra naturaleza nos lleva al pecado siempre. Somos pecadores. De eso lo traemos de Adán. Esa es nuestra naturaleza. No somos justos, somos injustos. Decía el Salmo 51:5 en la versión, lo voy a leer en otra versión, NBI. Um, yo sé que soy malo de nacimiento, decía David. Pecador me concibió mi madre. Así, claro. Sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces, esa es nuestra realidad. Pero Dios nos ha justificado y nos ha dado una nueva naturaleza. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted ha sido justificado, tiene la justicia de Dios. Dios lo mira justo por Cristo Jesús, pero no solo justo, sino que Dios lo ha declarado justo y usted va a convertirse en esa persona que Dios lo ha declarado. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado promesas para que lleguemos a ser, o para que tengamos esa naturaleza divina. O sea, ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza justa que nos lleva a ser justos, rectos. Y no es que quiere decir que el creyente de la noche a la mañana, uy, el justo Ariel. No, ¿verdad? Es que a medida voy conociendo a Dios, a medida Dios ya derramó su Espíritu Santo en mi vida. Dios ya dio su Espíritu Santo en mi vida. Me dio una nueva naturaleza, la cual no se conforma con el pecado y no se conforma con la injusticia. Pero a medida voy madurando, yo voy cada día siendo más, pareciéndome más a Cristo Jesús. Ese es, Eso es la realidad. Y no quiere decir que en el camino no falle, porque aún tengo una vieja naturaleza que combate contra mi nueva naturaleza, que combate conmigo, que si yo no estoy dependiendo todos los días del Señor, que si yo no estoy orando, no estoy siendo esa persona diligente en orar, en meditar en su palabra de Dios, dependiendo de Él, entonces es más probable que caiga. Es un estilo de vida, hermanos, también. Pero 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y miren, este me gustó. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos declarados justos. Y una vez que somos declarados, nos ha sido dado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos lleva cada día a ser más como Cristo, más a medida vamos madurando, creciendo en nuestro Señor. Ahora, ¿quién es nuestra santificación? Cristo Jesús. En Cristo no solo hemos sido declarados justos, sino que también hemos sido apartados por Dios. Hemos sido declarados santos por Dios. Dios nos ha apartado. Esa palabra santificación o santo es apartado para Dios. Hemos sido apartados para Dios. Y no solo apartados, Dios nos ve santos por medio de Jesucristo. Y vamos a vivir cada día más, a medida vamos madurando más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a medida vamos creciendo más, más vamos a vivir como lo que ya somos, santos. Hermanos, yo les quiero poner un ejemplo simple. Cuando antes de conocer a Cristo, yo decía, muy pequeño, decía, me ponía a bromear con chistes vulgares, con chistes, con tonteras. Y yo me sentía feliz. Cuando conocí al Señor, cuando ya conocí al Señor y volvía con mis amigos, yo me sentía extraño, no me gustaba ya el tipo de bromas. Y, y cada día Dios me mostraba lo que ahora me gustaba. Ya no era vivir para esas cuestiones, sino vivir para el Señor. Y así Dios va trabajando en nuestras vidas. Cada día Dios nos va moldeando nuestro carácter para que sea más al carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no es así, pues, si usted sigue con los chistes así todos feos, entonces hay que compartir el Evangelio. Nuestra santificación, pero también nuestra redención. Y en Efesios, permítame, Efesios 1:7. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Redención significa ser comprados. Fuimos comprados por su sangre, por precio de sangre. Fuimos perdonados por la sangre de Cristo Jesús, según las riquezas de su gracia, que Dios es rico en gracia para con nosotros. Fuimos perdonados, fuimos comprados. El precio que tenía que ser pagado era la sangre de un justo, y el único justo fue nuestro Señor Jesucristo. No había otra persona justa en esta tierra. El único que podía tener, que tenía los, ¿cómo decirlo? Los requisitos cumplía para poder comprarnos a nosotros era nuestro Señor Jesucristo. Ni Miguel, ni Andrea, ni nadie podía pagar por mí, ni nadie podía pagar por otra persona, porque todos éramos pecadores, todos somos pecadores. Pero Cristo, el justo, Él pagó por nuestros pecados. Entonces tenemos la redención. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es que nos gloriemos en nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos,
sino que nos gloriemos en nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted está pensando todavía que usted es especial, arrepiéntase. Si usted está pensando que usted ha hecho algo para merecer la salvación, arrepiéntase, porque no merecemos ser salvados. Dios nos salvó por gracia. Dios nos salvó sin que nosotros pudiéramos merecerlo. Así que nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuestra actitud al predicar a Cristo debe ser de temor y temblor. Es el tercer punto. ¿Por qué debe ser de temor y temblor? Cuando Pablo fue a predicar el evangelio, no fue con sabiduría humana, no fue con excelencia de palabras. No, él fue, dice en el versículo 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo fue Pablo a predicar? Pablo era una persona que cuando conoció al Señor Jesucristo, Pablo tenía los títulos, o sea, él había alcanzado un alto estatus social, tenía títulos, tenía conocimiento, pero no tenía al Señor Jesucristo. Era alguien religioso, era alguien que perseguía a la iglesia, era alguien que a nuestro nivel nosotros no podríamos compararnos, a nuestro tiempo no podríamos compararnos con él. Y sin embargo, cuando él fue a predicar, no fue con su sabiduría. Dice, no fui con excelencia de palabras, no fue con excelencia de sabiduría humana, no fui a predicar de esta forma, no me propuse hablar con mi sabiduría, sino, dice, fui a predicar a Cristo y a este crucificado. Cuando usted predica el evangelio, no tiene que predicar otra cosa de sabiduría humana, no tiene que predicar sobre sí mismo. Predique a Cristo, comparta la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Van a venir personas aquí que con mucha inteligencia, con muchos doctorados, con muchas cosas, predique la palabra de Dios y va a ver que esa persona va a quedar asombrada porque lo que le está compartiendo no es su sabiduría, sino la palabra de Dios. Y no tenga temor de compartir el evangelio. No tenga temor porque las personas necesitan a Cristo. Por muchos títulos que tenga una persona, por muchos que haya alcanzado en esta vida, no es importante como esto. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es nuestra sabiduría. Cristo resucitó de los muertos. Él tiene una vida eterna para nosotros. Amén. Pero tenemos temor en esta iglesia. Viene aquí un político de eso y nadie se acerca. Eso. Viene aquí una persona importante, nadie se acerca. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros, estamos dependiendo de nosotros. ¿Cómo fue Pablo? Dice, con debilidad. ¿Cómo estuvo Pablo cuando iba a predicar? Con debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que vamos a compartir. Y no debemos añadir nuestra sabiduría. No debemos añadir lo que nosotros pensamos. ¿Sabe que una vez traté de compartir con mi sabiduría a una persona y más bien terminé avergonzado? ¿Por qué? Porque fui con mi propia sabiduría y le dije mi propia lógica y no compartí la palabra de Dios y aquella persona más bien no volvió a la iglesia.
Pero comparta la palabra de Dios y se va a dar cuenta de que Dios, la palabra de Dios es suficiente para que una persona crea. La palabra de Dios es suficiente. El Espíritu Santo es el que está obrando en la vida de las personas. No debemos ir con otras cosas, con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor al compartir la palabra de Dios. No debemos ir con palabras excelentes, no debemos compartir con sabiduría según el mundo, no debemos predicar a Cristo crucificado, debemos hacerlo considerándonos débiles, en temor y con temblor, no con palabras persuasivas, con palabras de humana, o sea, con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando hablamos del Espíritu es que le ha pedido al Señor que sea Él quien obre en la vida de esa persona. El Espíritu Santo obra en la vida de esa persona. Necesitamos orar por esa persona. Y sea que sea el poder de Dios, la palabra de Dios quien le convenza. Amén. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto es que nuestra fe no está fundada en los hombres, como decía Pablo en el 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no tengo la capacidad de convertir a una persona, no soy yo. Por eso comparto la palabra de Dios y es Dios quien va a hacer la obra. Amén. Que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el Espíritu Santo quien hará la obra en la persona. Es el poder de Dios quien salva. Es el poder de Dios en quien va a hacer que esa persona crea, porque está muerta en delitos y pecados. Un muerto no tiene vida. Un muerto, o sea, traten de hablarle a un muerto a ver si se va a levantar. Traten de llevarlo al sol para que pueda ver. ¿Ah? No hay forma, solo el poder de Dios es que va a hacer que ese cuerpo que está muerto vuelva a tener vida. Delante de Dios, conclusiones, ninguna persona se podrá jactar por su salvación diciendo que por su sabiduría llegó a ser salvo o por los recursos que tenía o porque era una persona importante. Dios le salvó por gracia, por la misericordia. No hay nada que nosotros podamos hacer para decir Dios me salvó porque era bueno. Yo me acerqué al Señor. No, no hay nada. Estamos unidos a Cristo y es por esa unidad en Cristo que nosotros hemos llegado a tener sabiduría y hemos sido justificados y hemos sido santificados también y tenemos perdón de pecados. Así que no hay motivo para gloriarnos, sino gloriémonos en nuestro Señor Jesucristo. Al predicar no debemos hablar con sabiduría humana, con nuestra sabiduría, sino más bien el poder de Dios, la palabra de Dios es suficiente. El Espíritu Santo es el que obra en la persona. No debemos agregar nuestra sabiduría, sino confiar en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Y que al final, si una persona cree en Cristo Jesús, fue por el poder de Dios. Amén. ¿Crees que Dios te salvó porque eres especial? ¿Porque eres bonito? ¿Porque eres más bueno que los demás?
porque eres mejor que los que están allá, aquellos alcohólicos, prostitutas. No, Dios te salvó por gracia. Y estamos, si alguien no ha sido salvado, está tan perdido como aquel drogadicto y como aquella prostituta. ¿Le da gloria a Dios por tu salvación? ¿Cómo le da gloria a Dios? ¿Compartes el Evangelio? ¿Te estás preparando para compartir el Evangelio? ¿De veras lo estás sirviendo? ¿Estás viviendo cada día para Él? ¿Estás apartando del pecado? ¿Estás confiando en ti o en el poder de Dios para compartir el Evangelio? Y te animo, ¿verdad? Todos estamos en esto. Necesitamos cada día depender más del Señor. Yo necesito también para vivir para Él. Y te animo. Oremos. Padre, gracias. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Señor, que podamos ver nuestra condición de pecadores, arrepentirnos, Señor, confiar en ti, aceptar que solo es por tu gracia que somos salvos y darte gloria, Señor, compartir también tu palabra a ti, a todas las personas que no conocen. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.